4 paradigmas de la investigación, contexto histórico y características. Perspectivas epistemológicas. Desde el siglo XVII y XVIII la investigación social empírica de los procesos sociales, económicos y demográficos aplicó métodos cuantitativos como la estadística, entendiendo que la sociedad funciona de forma similar a la naturaleza, y por lo tanto se pueden aplicar los mismos métodos de estudio. La realidad social es única, observable y responde a regularidades. Lo cuantitativo es, pues, clave para conocer la realidad. Los interpretativistas no están de acuerdo con la equiparación del mundo social y natural. Para ellos no existe una única realidad social, no hay leyes sociales universales. En cambio, existen manifestaciones específicas y singulares. En la actualidad, la corriente del realismo surge como un puente entre positivistas y el interpretativismo. Existe una realidad social independiente del observador, pero esta no puede ser conocida objetivamente. Así, se puede describir la realidad, pero no aspirar a establecer la verdad sobre ella. En mi trabajo investigativo hay varias premisas. La primera, la realidad sí es concebible, y una vez entendida puede ser transformada. Segundo, el conocimiento de un fenómeno involucra conocer su comportamiento, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos. Y tercero, estos aspectos son interdependientes y reflejan la esencia del fenómeno. El positivismo. Hechos empíricos y razonamiento lógico. Los filósofos de la ciencia no tienen por qué ocuparse de cómo se llega a producir el descubrimiento científico, sino de los resultados finales de la investigación científica expresados en artículos o libros. Este paradigma de la ciencia la convierte en una metaciencia, ciencia de las ciencias, concentrándose en el conocimiento elaborado. Este reduccionismo de la ciencia al conocimiento puro descuida la práctica científica y la tecnología, y en la actualidad la tecnociencia. No da suficiente importancia a las explicaciones científicas, es refractario a las entidades teóricas, se opone radicalmente a la metafísica. El positivismo contempla en la ciencia como un intento de codificar y anticipar la experiencia, y más aún, considera que el método científico es el único intento válido de conocimiento basado en los datos observables y las mediciones de magnitudes y sucesos. Para los positivistas, la ciencia progresa en la medida que la teoría puede predecir y explicar más que sus predecesoras. Suele defenderse como criterio de progreso científico que la teoría nueva contenga la vieja como caso límite y así permita retener sus éxitos y corregir sus errores. Toulmin, en 1953, ya recalcó que los análisis de la filosofía de la ciencia tenían que ir más allá de una imagen estática de la teoría científica más establecida, para investigarlas en su proceso de constitución y desarrollo, con todas las discontinuidades que esto pudiera implicar en sus estructuras lógicas. Kuhn, las estructuras de la revolución científica, no solo se opone a una concepción positivista y acumulativa del progreso científico proponiendo un punto de vista discontinuo del mismo, sino que también se enfrenta al fascistonismo de Popper. El primer argumento se refiere a la carga teórica inherente a todo protocolo de observación, por empírico que éste sea, de ahí que todo el conocimiento científico sea en el fondo teoría o viene precedido por ella. El segundo argumento, referente a la falta de validez del principio de inducción, es de carácter lógico y ya había sido utilizado desde otras posiciones por Popper. Solo se puede acceder a un número finito de observaciones y la lógica demuestra la existencia de un gran número de hipótesis compatibles con un conjunto finito de observaciones, que incluso pueden ser contradictorias entre sí. Esta relativización del poder de las pruebas para validar el conocimiento se sitúa en el extremo opuesto del positivismo, que lo considera incontrovertible y el único criterio posible para la contrastación de las teorías. El tercer argumento, relativista, insiste en el carácter convencional de las pruebas empíricas. En primer lugar, toda observación se codifica en un lenguaje que es una convención más, y en segundo lugar, la decisión se acepta en un registro de observaciones como verídico si es también convencional. La conclusión es que toda observación supone convenciones y si éstas no son ni verdaderas ni falsas, simplemente se aceptan o no, cualquier observación tampoco lo será, por lo que difícilmente podrá servir para hacer una falsación, contrastación o verificación de una teoría, lo que constituye la expresión máxima del anarquismo metodológico. El relativismo defiende tesis epistemológicas extremas, tales como la inconmensurabilidad, el holismo y la infradeterminación radical, que han actuado como importante estímulo intelectual en el avance de la comprensión de la naturaleza de la ciencia. El realismo se basa en la existencia de algún tipo de correspondencia entre las creencias sobre el mundo y este mismo. Los planteamientos realistas más duros parten de considerar que el objetivo de las ciencias es buscar teoría verdadera
según un criterio de racionalidad representado por la superación de muchos intentos de falsación, es decir, de demostrar que la teoría falla. Se rechazan las teorías que no se adaptan a los fenómenos conocidos. Se prefieren las teorías que hacen predicciones sorprendentes. Se eligen las teorías que explican fenómenos de rango más amplio. Se opta por aquellas teorías que ofrecen una explicación única de un fenómeno. Toda teoría será superada por otra. Luego, toda la teoría puede suponerse falsa, aunque no lo sepamos todavía. A esto se le llama inducción pesimista de la historia. Todo protocolo observacional presupone algún subconjunto de la teoría vigente. Giré pasó 3 años acudiendo asiduamente como investigador a las instalaciones del ciclotrón de la Universidad de Indiana. Para él, los físicos que trabajan en el laboratorio que visitó son realistas, y a su juicio tenían buenas razones para hacerlo. Giré designa su realismo como la posición por la que cuando una teoría científica se acepta es porque la mayoría de sus elementos representan en cierto grado aspectos del mundo. Charles Sanders Peirce es el padre del pragmatismo. Este filósofo reemplaza la verdad por el método, lo que garantiza la objetividad científica. La verdad es lo que el método científico establece si la investigación continúa el tiempo suficiente. También afirma que es algo real cuando una comunidad de científicos acaba poniéndose de acuerdo en su existencia. Las posiciones pragmáticas, funcionalistas o instrumentalistas se caracterizan por considerar la ciencia un instrumento cuyo objetivo es producir teorías capaces de superar contrastes empíricos más exigentes, lo que las hace más fiables. Respecto a los criterios de demarcación del conocimiento, el pragmatismo admite que la ciencia no es el único camino válido para el conocimiento, alineándose en parte con las tesis relativistas frente a la posición científica del positivismo y el realismo. El instrumentalismo también admite la existencia de progreso en las teorías científicas, pero este no es el concepto acumulativo y lineal de los positivistas, sino que resulta lineal y relativo con pérdidas, porque los fines de la ciencia propuestos desde el instrumentalismo también son cambiantes y relativos. En otro orden, el pragmatismo coincide con el relativismo en que las teorías pueden ser equivalentes empíricamente, esto es, pueden compartir una misma base de pruebas empíricas. Un punto débil del pragmatismo, que le ha supuesto una importante fuente de críticas, es la diferenciación que hace entre entidades teóricas y observacionales. En efecto, adopta una actitud inductivista que le lleva a afirmar solamente aquello que provenga con seguridad de una observación fiable, pero estas posiciones se ven socavadas porque todos los enunciados observacionales dependen de las teorías, y por lo tanto son falibles. Investigación cuantitativa. Características, complejidad y uso. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Se utilizan técnicas para estudiar variables de interés de una determinada población. Plantea una serie de pasos que permiten estudiar un fenómeno de forma estandarizada. Comunica los resultados de forma estadística, gráfica, brindando simplicidad en la interpretación de los mismos. Establece 6 pasos generales tentativos para llevar a cabo una investigación cuantitativa. En la primera se define el problema. En la segunda se realiza el diseño metodológico, en la tercera se hace la recolección de datos, en la cuarta se analizan, en la quinta se hace una interpretación de los mismos y en la sexta se hace una diseminación, elaborando informes y entregando los resultados a las personas involucradas. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Y aquí la palabra clave es rigor. Debe cumplir los siguientes criterios. Primero, validez. Adecuada operacionalidad de las preguntas de investigación, estudiar las variables relevantes y todas las dimensiones de la pregunta de investigación. Segundo, generalizabilidad, la muestra debe ser representativa de la población. Tercero, fiabilidad, suficiente precisión, minimización del error aleatorio. Y cuarto, replicabilidad, debe poderse replicar y los resultados seguir siendo consistentes. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Lo que se apunta a Saporali 2003 es que se aplican según un contexto y que el método, las operaciones y actividades que se llevan a cabo sistemáticamente para conocer y actuar sobre la realidad condiciona los procedimientos de estudio que se siguen en una investigación. Binda y Benavent. Estos 2 pilares del empirismo lógico, la unidad del lenguaje y la unidad de leyes científicas, muy apropiados para las ciencias exactas, son inconvenientes para las ciencias sociales donde la acumulación de hechos no es suficiente para explicar fenómenos socioculturales. Como bien lo indica Jensen, cada vez más se busca el pluralismo complementario, donde la verdad es investigada por grupos interdisciplinarios para los cuales es difícil unificar el lenguaje o las leyes.
Los positivistas adoptan como modelo de investigación el tomado de las ciencias naturales, buscan el conocimiento de las causas mediante métodos como cuestionarios, inventarios, estudios demográficos, que le permiten el análisis estadístico. El fenomenólogo, por el contrario, busca la comprensión de los hechos mediante métodos cualitativos, que le proporcionen un mayor nivel de comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas. Zaparoli. ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? Cuando la investigación requiere detenerse en algunos detalles o en cuestiones particulares, se sugiere utilizar el método cuantitativo. El método cualitativo permite tener una visión general del fenómeno y su comportamiento. Cuando se requiere tener ambos enfoques, amplio y detallado, se debe emplear una metodología mixta. ¿Cómo se caracteriza y de una justificación? Facilidad para generar y verificar teorías en un mismo estudio. La posibilidad de obtener inferencias más fuertes, las compensaciones de la desventaja que existe en la metodología cualitativa y cuantitativas cuando se utilizan individualmente. Los beneficios de estos métodos de investigación son los hallazgos más completos, dan una mayor confianza, mejor validación y entendimiento de los resultados. Son complementarias y proveen diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador, como por ejemplo información más detallada y nuevos enfoques de la investigación. ¿Cómo realizar su investigación de manera que le permita recolectar datos numéricos para realizar una investigación de tipo cuantitativo o mixto? La OCDE ha indicado la metodología del valor agregado para medir la educación de tal forma que sea comparable a través del tiempo y entre individuos, escuelas, ciudades y países. La medición del aprendizaje de los alumnos, mejores prácticas para evaluar el valor agregado de las escuelas. Fue editado por la OCDE en el año 2011. En este modelo se realiza una comparación de los resultados académicos de cada estudiante con el resultado global, de la forma que permite medir quiénes están sobre el estándar y quiénes por debajo. En este sistema, una escuela considera la puntuación de rendimiento anterior de cada estudiante y lo compara con la línea de mediana, y la diferencia es la contribución de la puntuación de valor agregado de ese estudiante a la puntuación de valor agregado de la escuela. La suma de las distancias verticales hacia la línea de media, dividida entre la cantidad total de estudiantes, es la puntuación de valor agregado de la escuela. En las siguientes diapositivas mostraremos cómo se adaptó esta medición de un grupo y a una asignatura, y a algunas variables que se adicionaron para contribuir a la adaptación de dicha medición a nuestra realidad. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo debe ser la metodología que involucre recursos educativos digitales con visión holística, que sea aplicable a la asignatura lógica de programación que se dicta a los alumnos de Ingeniería de Software y Biomédica de la Universidad Manuela Beltrán para lograr la enseñanza y el aprendizaje mediante proyectos de robótica, Internet de las Cosas y telemedicina? Las variables a medir en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que formalmente se mide en una escala de 1 a 5, se reflejan en el sistema de evaluación de los estudiantes. Hay medición en cada corte y medición final del semestre. El proceso es satisfactorio si la nota individual es mayor a 3. También se hace una medición a nivel de grupo, donde se considera aceptable si más del 80% de los estudiantes lograron notas aprobatorias. Adicionalmente se realiza una medición del ausentismo, donde se considera normal en el proceso que mínimo el 95% de los estudiantes asistan a clase. Por último, se hace una medición de la aplicación del plan de curso basado en el cronograma de la asignatura. Es aceptable si el avance en la ejecución del cronograma es del 100%. Para medir las variables cuantitativas se emplearán los siguientes métodos: notas individuales, resultados académicos de la asignatura para cada estudiante en cada corte, y nota final. Notas grupales, cálculo a partir de las notas del grupo en la asignatura, en cada corte y final. Inasistencia a clase, registro de asistencia que se lleva en el sistema. Avance en el cronograma de asignatura, calculado a partir del cronograma. El diseño de la investigación en los temas cualitativos se realizará así. Se conforman dos grupos aleatorios de estudiantes denominados K1 y C1. Uno de ellos es el experimental y el otro el de control. Estos grupos se encuentran en ciudades diferentes, lo que permite su independencia. Los participantes son 30 estudiantes de lógica de programación de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. 15 estudiantes están en el grupo experimental K1 y otros 15 en el grupo de control C1. Los instrumentos que se utilizarán son: para medir el aprendizaje, nota individual, nota grupal, corte a corte y nota final. Para medir la enseñanza, inasistencia y avance en el cronograma, ambas totalizadas en cada corte y totalizadas al final del semestre. Estas 4 variables cuantitativas permiten establecer los indicadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la fase de análisis se calculará el valor agregado de la forma indicada por la OCDE. Esta es la bibliografía que se ha utilizado.
Son los 4 o 5 documentos indicados en la guía. Adicionalmente,